¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la última charla pastoral de esta semana, de esta temporada número 31. Es la sesión número 6 y hemos estado compartiendo durante esta semana cómo recuperarse del dolor emocional y qué cosas debemos echar mano, ¿verdad? Hablamos de algunos síntomas, pero también estamos hablando de la oración, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de las personas a nuestro lado que nos ayudan y hablamos también de las lágrimas y de hablar, ¿verdad? Y bueno, son las cosas que nos ayudan para ir procesando nuestro dolor por la pérdida, por lo que hayas vivido, ¿no? Ahora, si tú dices, pues ahorita no tengo nada, ¿verdad? Tendrás. Ahora, no es un asunto de que yo te lo profetice ni no, que sí lo creo, por supuesto, en la profecía o en profetizar, como la Biblia dice, pero más bien es porque estamos en este mundo y el mundo está lleno de dificultades, problemas, injusticias, debilidad, pecado, perversión, corrupción, entre muchas otras cosas. Y esto va a traer su carga de dolor tarde o temprano. ¿Por qué? Porque el fruto del pecado es el dolor, es la separación de Dios, es la pérdida de la fe, es la pérdida de la comunión con Dios y luego obviamente pues la degradación moral que está rampante por todos lados. Y uno y muchos estamos tratando de luchar de salir del pecado, de no pecar y salir adelante, pero de todos modos hay todo esto. Entonces no va a ser tan fácil nada más así salir. Pero se puede salir en medio de todas estas cosas, del dolor, de la tristeza, de las heridas del alma y todo eso. Quiero cerrar con dos cosas importantes. La necesidad del perdón y la segunda, reconociendo el proceso del duelo. Cuando hablamos del perdón, perdonar no es cosa fácil, perdonar es difícil. Ahora, en el asunto, por ejemplo, de la pérdida de la tranquilidad por causa de, ¿qué te gusta? De un hijo que se porta muy mal, no llega a la casa y cuando llega se mete por la ventana y les roba a los padres, tantas cosas, ¿no? Y eso es una zozobra. Bueno, y hay que perdonar es importante, incluso a los seres queridos que ya partieron, pero que quedamos quizás con ese resentimiento guardado contra ellos porque hasta eso se portaron mal con nosotros, pero tuvieron una buena muerte. Y entonces tú te enojas, ¿verdad? Entonces tienes que perdonar. Tienes que perdonar a tu esposa o a tu esposo que te dejó. ¿Por qué? Porque si tú quieres salir adelante con tu dolor, entonces tú necesitas perdonar para salir adelante. Perdonar son como cierre de ciertos ciclos en nuestra vida en donde perdonamos, aunque eso no significa que nos olvidamos de las cosas, no, simplemente nosotros por la gracia de Dios en nuestra vida extendemos nuestro perdón y les decimos a las personas que hasta aquí quedó. Es como pagar una deuda, ¿no? Perdonar es bueno. Si tú perdiste una gran cantidad de dinero por un mal negocio o porque te robaron o porque te asaltaron, perdona. Si tú hiciste un mal negocio y alguien te engañó, es importante que también puedas perdonar. Ahora, la venganza jamás podrá suplir el poder del perdón y sus resultados. Tomar justicia por mano propia, lo único que va a hacer es acrecentar la enemistad y luego involucras a personas inocentes en el conflicto. Entonces, la venganza no es el camino. Aunque hay personas que el deseo de venganza les satisface, pero ya cuando lo realizaron la venganza, pues se sienten tan vacíos como siempre, no hay satisfacción. Entonces, pero como que se alimenta el deseo, ¿no? Con la imaginación de ver lo que le va a pasar a otra persona cuando le hagamos algo, ¿no? Nos desquitemos. Pero al final de cuentas sigue igual la cosa. Entonces, ese es el asunto del perdón. Perdonar a las personas que nos hayan hecho algo te libera, dices adiós, como ya lo mencionamos, y luego pagas por eso. Esto es, tú le pones saldo
a la gente que te ha dañado, que te ha lastimado, ¿no? Entonces, eso es la manera como también uno sale precisamente de ese proceso de duelo, ¿no? Y mencionaba yo que a veces hay personas que nos ofendieron, nos dijeron, amigos que nos dejaron o lo que sea, son pérdidas. Hay personas que también, ¿verdad?, viven quejándose porque no tienen amigos, porque sus amigos los abandonaron, les hicieron la ley del hielo, los sacaron del WhatsApp, entre otras cosas. Entonces, estas cosas sí, efectivamente son así. Y esto va a traer dolor, trae su carga de dolor. Pero déjenme decirles, a final de cuentas, perdonarlos va a ayudarnos a ir adelante. Ahora, reconociendo el proceso del duelo. La sinceridad es necesaria para la recuperación del dolor emocional. Muchos no reconocen que atraviesan por una pena y que no deben sentir vergüenza por sentir congoja al recordar la pérdida. Por ejemplo, hay personas que pasan por una pérdida y luego entran en una depresión. Entonces, algo les está pasando y las personas le dicen, es que está deprimido. Ok, pero ¿qué lo deprimió a la persona? Entonces es posible que a lo mejor pasó por una situación difícil de pérdida y está llevando su proceso en solitario, por ejemplo, no habla con otras personas, no busca alternativas, sino simplemente como si cae ensimismado, con su mente abrumada y entonces, ¿verdad?, se deprime, se desanima. Entonces necesita entender que estás en un proceso de duelo y que no vas a salir tan rápido como quizás alguien te había dicho, ¿verdad? Entonces es bien importante reconocer esa etapa en la vida, ¿verdad? Y de alguna manera es para responder a otras personas. A veces es necesario decirlo. Por ejemplo, si tú estás pasando por un proceso de dolor, de duelo, de luto, de pena, ¿verdad?, por alguna pérdida, por algún problema que tuviste, porque perdiste un negocio, porque te corrieron del trabajo, lo que sea, puedes decírselo a las personas cercanas a ti y decirles, ¿sabes qué? Estoy en una situación muy, muy dolorosa. ¿Puedo hablar de esto? O sea, no cerrarse y decir, no me hables. No. Estoy pasando por esto. Entonces, déjame pasarlo, ¿verdad? Ayúdame, escúchame, dame sabiduría de lo que tú has aprendido para yo poder salir adelante. Pero no debe ni uno burlarse ni el otro negarse. Entonces, esto también es importante para reconocer el proceso del duelo, ¿verdad? Entonces, ese es algo bien importante, ¿no?, para poder salir adelante. Pues estas son algunas cosas que podemos nosotros decirles. Las charlas pastorales son pequeñas, ¿qué te gusta? Pues reflexiones de la palabra de Dios y de temas tan amplios y a veces tan profundos como el que acabamos de ver. Y a veces no podemos abatir todo lo que hay en cuanto a información y el conocimiento de lo que es el proceso del duelo, de la pena, de cómo recuperarse de una pérdida y todo eso. Pero pues finalmente y otra vez, Dios es el consolador, su Espíritu Santo está en ti o en nosotros. Echa mano del Señor. Él es el que te va a ayudar, fuente de toda consolación. Que el Señor te bendiga. Quiero cerrar nada más diciéndoles que el día de mañana es domingo. Es el día del Señor. Estaremos entregando en algunas sedes la tercera parte o quizás la segunda, ¿verdad? No lo sé, dependiendo de la sede donde están compartiendo estos temas, de cómo consolar a otras personas. O sea, estamos entrenando a los cristianos que asisten o los que nos ven en línea para que puedan consolar a otras personas. Esto que acabamos de hablar esta semana tiene que ver más con el consuelo que podemos tener personalmente de parte de Dios. Y bueno, nos vemos mañana en línea o también presencial en nuestras sedes. La próxima semana tengo lo que le llamé una serie que hice hace algún tiempo, se llama una serie epistolar, las cartas
a Jesús. Y me gustaría leérselas. Y bueno, sé que serán de bendición para todos. Nos vemos mañana y si no, pues el lunes en la siguiente charla pastoral, temporada ya 32. Dios les bendiga.